Era una tarde calurosa en el corazón de México, donde el tiempo parecía avanzar despacio, pero para doña Inés, las horas volaban con una inquietud pesada en el aire. El espejo de la habitación reflejaba un rostro envejecido, marcado por el tiempo, pero aún digno y orgulloso. Ajustaba el último pasador en su cabello, ahora completamente plateado, mientras sus ojos barrían la habitación llena de fotografías, memorias congeladas de una vida dedicada a la crianza de sus hijos. Carlos, el poderoso abogado, Gabriela, la socialité que vivía entre fiestas y viajes, Martín, el empresario implacable, siempre en busca de más éxito. Todos ocupados, todos distantes. En la cocina, el olor familiar de pastel recién horneado, el favorito de los hijos, llenaba el aire, trayendo recuerdos de cumpleaños pasados, llenos de risas y alegría. Sin embargo, hoy, la mesa estaba preparada para una fiesta que parecía cada vez más distante. Los regalos para los nietos estaban cuidadosamente envueltos, los platos arreglados, pero la casa permanecía vacía. A medida que el reloj avanzaba, una mezcla de esperanza y duda comenzaba a formarse en el corazón de doña Inés. Deben estar en camino, pensaba, intentando silenciar la voz interna que susurraba que algo estaba mal. El teléfono sonó, y por un breve momento, el corazón de Inés se aceleró. ¿Será Carlos? O tal vez Gabriela, llamando desde París, imaginó, con una sonrisa que pronto se desvaneció al escuchar la voz del otro lado de la línea. Solo era una llamada para confirmar su próxima cita médica. El silencio regresó. Inés volvió a su sillón, sus ojos fijos en el reloj de la pared, donde las manecillas parecían burlarse de ella. Con cada minuto que pasaba, el temor de que sus hijos la hubieran olvidado crecía, apretando su pecho como una mano invisible. El pastel, intacto sobre la mesa, comenzaba a perder frescura, así como las esperanzas de Inés. La noche cayó, y con ella, una sombra de soledad que llenaba cada rincón de la casa. Lágrimas silenciosas resbalaban por el rostro de Inés, mientras se preguntaba cómo los hijos que había criado con tanto amor podrían haberse distanciado tanto. El teléfono sonó una vez más. Inés corrió para contestarlo, pero una vez más fue una falsa esperanza, una oferta de venta de servicios, fría y distante como el silencio que la rodeaba. Sentada en su sillón favorito, mirando las fotos de sus hijos sonriendo en tiempos más simples, Inés sintió su corazón apretarse de manera diferente esa noche. Había algo dentro de ella que sabía que no podía continuar así. Era necesario un cambio. La vida que había dedicado a construir parecía desmoronarse ante sus ojos, y ahora, se encontraba sola en lo que debería ser el día más feliz del año. Las luces de la calle comenzaban a apagarse, y los sonidos de las familias regresando a casa resonaban a lo lejos. Doña Inés sabía que la vida continuaría, con o sin la presencia de aquellos que más amaba. Pero en ese profundo silencio, tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Aquella noche de silencio en la casa de doña Inés no fue solo un momento de tristeza, sino el inicio de una idea que empezó a formarse lentamente en su mente, como una tormenta que se acerca desde lejos, aún imperceptible, pero inevitable. Pasó horas en vela, sentada en su sillón, escuchando solo el tic-tac del reloj que parecía resonar por las paredes de la casa. Sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿cómo sus hijos, por quienes había sacrificado todo, podrían haberse alejado tanto? A la mañana siguiente, el peso de esa indiferencia estaba más claro que nunca. Sus hijos, demasiado ocupados con sus propias vidas, ni siquiera se habían molestado en llamar o enviar un mensaje. Y, por primera vez, doña Inés no lloró. No había más espacio para lágrimas, solo para la acción. Necesitaba encontrar una manera de abrir los ojos de sus hijos. Mostrarles que, más allá del dinero y el éxito, había algo mucho más precioso que estaban perdiendo:
la familia. Fue entonces cuando Inés llamó a Laura, su sobrina. Laura, joven y cariñosa, siempre había sido una presencia constante y leal en la vida de Inés. Cuando llegó, encontró a su tía sentada en la mesa, los ojos cansados, pero con un brillo de determinación que nunca antes había visto. Inés no tardó en revelar su plan, y las palabras salieron de su boca con una firmeza que sorprendió incluso a Laura: voy a fingir mi muerte. Laura, conmocionada, retrocedió. Pero, tía, ¿cómo puedes pensar en algo así? ¿No crees que es demasiado extremo? La voz de Laura temblaba entre la sorpresa y la preocupación, pero la decisión de Inés ya estaba tomada. Necesitan entender, Laura. Necesitan sentir lo que es perder a una madre, para que puedan darse cuenta de lo que realmente importa. Están ciegos por el dinero, por la ambición, por la distancia. Con cada palabra, Laura sentía el peso del plan que se delineaba ante ella. Inés estaba decidida, y aunque la sobrina aún dudaba, también sabía que los hijos de su tía se habían alejado demasiado. Era doloroso, pero tal vez fuera la única forma de traerlos de vuelta. Si realmente crees que esto funcionará, tía, estaré contigo, dijo Laura, reluctante, pero comprometida. Juntas, comenzaron a planificar los detalles. El falso testamento sería el primer paso. En él, Inés no simplemente dejaría sus posesiones materiales a los hijos, los obligaría a enfrentar desafíos que probarían no solo su paciencia, sino también su carácter. Carlos, el abogado exitoso, tendría que trabajar como conserje en un hogar de ancianos. Gabriela, acostumbrada a la vida de lujo, tendría que sobrevivir con un salario mínimo. Y Martín, el empresario ambicioso, sería obligado a cuidar niños en un orfanato. Las tareas no eran aleatorias. Cada una había sido cuidadosamente pensada para atacar directamente el orgullo y la indiferencia que cada hijo llevaba. Mientras escribían, Inés hablaba con Laura sobre los sacrificios que había hecho por sus hijos a lo largo de los años. Nunca lo supieron, decía Inés, con voz llena de melancolía, nunca supieron cuánto dejé de lado para que pudieran tenerlo todo. Con cada frase, Laura sentía el peso de una vida dedicada al amor, pero también cuánto ese amor había sido malinterpretado por los hijos. Lo que Inés ahora veía claramente, es que lo que había ofrecido no era suficiente para hacer que valoraran lo que realmente importaba. Cuando el plan finalmente estuvo listo, las manos de Inés temblaban levemente mientras firmaba el falso testamento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre, pero algo dentro de ella decía que era necesario. Laura, mirando a su tía con una mezcla de respeto y temor, se acercó, apretando su mano. ¿Estás segura, tía? Después de esto, no habrá vuelta atrás. Inés levantó los ojos con una serenidad que Laura jamás había visto antes. Es por amor, Laura. Lo que estoy haciendo, es por amor. Y así, el primer paso estaba dado. Doña Inés y Laura sabían que, una vez iniciado, no podrían detener lo que estaba por venir. Sus hijos sentirían, por primera vez, el peso de las elecciones que habían hecho, pero también estaban a punto de aprender lecciones que nunca olvidarían. La noticia de la muerte de Doña Inés se esparció como una ola silenciosa, invadiendo las vidas de sus hijos con un choque casi paralizante. Era una mañana cálida cuando el teléfono de Carlos sonó en Nueva York. Estaba en medio de una reunión con inversores importantes, la cabeza llena de números y contratos, cuando el nombre de su prima Laura apareció en la pantalla. Pensó en ignorarlo, pero algo dentro de él lo hizo contestar. Al escuchar las palabras, "tu madre ha fallecido", todo a su alrededor pareció desmoronarse en cámara lenta. Carlos sintió el peso de una culpa aplastante. Él, el hijo mayor, tan acostumbrado a tener el control de todo, fue incapaz de controlar la emoción que lo invadió. Salió de la sala sin mirar atrás, las manos temblorosas y la mente en torbellino. La noticia también cruzó el océano,
interrumpiendo la lujosa rutina de Gabriela en París. Estaba en un spa, rodeada de comodidades, cuando recibió el mensaje. Por un momento, el brillo artificial de su vida se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Gabriela, siempre tan impecable y orgullosa de su vida glamurosa, sintió una ola de dolor y desesperación barrer su cuerpo. La idea de perder a su madre sin haber tenido la oportunidad de reconectarse con ella pesaba más que cualquier otro problema que hubiera enfrentado. Salió del spa, descalza, con las uñas sin hacer y el rostro sin maquillaje, sintiéndose más expuesta que nunca. ¿Qué había hecho para que todo llegara a este punto? ¿Cómo pudo alejarse tanto? En Tokio, Martín estaba cerrando el negocio de su vida, el tipo de negociación que siempre había soñado desde joven. Pero cuando el teléfono sonó, el sonido sonó como una sirena de emergencia. Casi lo ignoró, creyendo que cualquier interrupción en ese momento sería un desastre. Pero cuando escuchó la voz temblorosa de Laura, el bolígrafo que usaba para firmar los papeles cayó de sus manos. Su madre estaba muerta. La palabra, muerta, reverberaba en su mente, desmoronando todas sus certezas y dejando un vacío que ningún éxito o fortuna podría llenar. Todos, en sus mundos diferentes y distantes, sintieron el peso de la noticia. Pero algo aún más doloroso estaba por venir. El viaje de regreso a México fue un largo y silencioso retorno al pasado. No se veían desde hacía años, y ahora, estaban volviendo a un lugar que ya no sentían como hogar. Carlos fue el primero en llegar, su expresión seria, pero sus ojos delataban la batalla interna que enfrentaba. El aire caliente y polvoriento del pueblo parecía burlarse de su presencia altiva y de su traje caro. Gabriela llegó poco después, luchando para caminar con sus zapatos de tacón alto por las calles de piedra. El glamour que siempre llevaba consigo parecía desubicado en aquel escenario tan familiar, pero ahora extraño. Y Martín, siempre calculador, intentó mantener una fachada de control, pero la verdad era que, a cada paso que daba hacia la casa de su infancia, se sentía más pequeño. El funeral de doña Inés fue una ceremonia simple, pero cargada de sentimientos intensos. Los vecinos se acercaban para dar sus condolencias con una sinceridad que los hijos no estaban preparados para recibir. Escuchaban historias sobre su madre que nunca habían imaginado. Ella siempre tenía una palabra de consuelo, decía una vecina anciana, mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. Fue ella quien ayudó a reconstruir la escuela cuando nadie más se preocupaba, contaba otro señor, sosteniendo el sombrero contra el pecho. Para los hijos, esas historias sonaban como un golpe sutil. ¿Cómo pudieron estar tan ausentes de la vida de su madre? El funeral se transformó en algo más que una despedida, fue un espejo que reflejaba la distancia que habían permitido crecer entre ellos y doña Inés. Durante la ceremonia, Laura, con los ojos hinchados, observaba a sus primos desde lejos. Estaban allí, pero no estaban presentes. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus propias culpas. ¿Entenderían lo que estaba por venir? Cuando el ataúd finalmente fue bajado a la tierra, los tres hermanos, tan cerca físicamente, estaban más distantes que nunca emocionalmente. Para ellos, el funeral no era solo el fin de una vida, sino el comienzo de un viaje que los obligaría a enfrentar verdades que estaban enterradas junto con su madre. Pensaban que el luto estaba a punto de terminar, pero pocos sabían que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El día de la lectura del testamento de doña Inés llegó, trayendo consigo una tensión casi palpable. Carlos, Gabriela y Martín estaban sentados en la sala del viejo despacho del abogado, un espacio que olía a cuero antiguo y papeles amarillentos por el tiempo. Cada uno de ellos estaba allí por razones distintas, pero todos compartían la misma expectativa, la herencia. Las mentes de Carlos y Martín ya calculaban los números, mientras que Gabriela, impaciente, tamborileaba los dedos en la mesa de caoba, imaginando qué haría con su parte. El abogado, un hombre de aspecto serio y que conocía a doña Inés desde hace décadas, entró en la sala con un sobre en las manos, y el silencio se instaló. Se sentó con calma, ajustó sus gafas y, con una voz que parecía cargar el peso del mundo, comenzó a leer el documento que cambiaría para siempre la vida de esos tres hermanos.
Las primeras palabras fueron formales, llenas de recuerdos y notas personales, pero cuando el contenido real comenzó a ser revelado, el ambiente se cargó eléctricamente. El testamento no era como ellos esperaban. Doña Inés no había dejado una simple división de bienes. No. Lo que había dejado para sus hijos era un conjunto de tareas, desafíos que parecían, a primera vista, humillantes. Carlos, el brillante abogado, tendría que trabajar como conserje en un hogar de ancianos. Gabriela, la sofisticada socialité, viviría con un salario mínimo durante un mes. Y Martín, el empresario implacable, cuidaría de niños en un orfanato. El choque fue instantáneo. Carlos fue el primero en hablar, su voz grave y cargada de indignación. «Esto tiene que ser una broma», dijo, incrédulo. «Mi madre no haría algo así». El abogado, sin levantar la vista de los papeles, continuó la lectura imperturbable, ignorando las interrupciones y reacciones explosivas. Cada nueva tarea revelada parecía más absurda que la anterior a los ojos de los hijos, que estaban acostumbrados a comandar sus vidas con poder y autoridad. Gabriela, siempre tan controlada en su apariencia y emociones, soltó una risa nerviosa, que pronto se transformó en una mezcla de desesperación y rabia. ¿Salario mínimo? ¿Cómo espera que sobreviva con eso? Su rostro, normalmente imperturbable, ahora mostraba rasgos de vulnerabilidad. No podía entender cómo su madre, la mujer que siempre aseguró que ella tuviera lo mejor, podría imponer una condición tan dura. Y luego, Martín, siempre el más calculador, con una expresión que oscilaba entre la ira y la incredulidad, simplemente sacudió la cabeza. ¿Cuidar niños en un orfanato? Eso no tiene sentido. No tengo tiempo para eso. Para él, que pasaba los días tomando decisiones frías y racionales, esa tarea parecía un desvío innecesario de su camino hacia el éxito. El abogado, consciente de las reacciones que enfrentaría, finalmente levantó la vista del documento y miró a los tres. Estas son las condiciones impuestas por su madre. Cada uno de ustedes debe completar sus tareas dentro del plazo estipulado. De lo contrario. Hizo una pausa larga, casi dramática, observando cada expresión de resistencia en sus rostros. Perderán la herencia. El silencio que siguió fue denso. La sala, que antes estaba tomada por la ira y la incredulidad, ahora estaba cargada de una nueva emoción, el miedo. El miedo a que quizás no tuvieran otra opción, a que quizás fueran obligados a pasar por eso. Porque, en el fondo, cada uno sabía que la herencia de su madre era algo que no podían dejar escapar. La ira dio paso a una aceptación amarga. Carlos, el mayor, respiró hondo. Siempre había sido el responsable, el que mantenía todo bajo control. Pero esta vez, el control estaba fuera de su alcance. ¿Y si nos negamos?, preguntó con una voz que llevaba una esperanza silenciosa de que todo aquello fuera solo una formalidad, algo que podría sortear con su habilidad legal. El abogado, firme y sin vacilar, respondió: perderán todo. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas que rápidamente secó, no queriendo mostrar debilidad ante sus hermanos. ¿Por qué haría esto con nosotros?, murmuró, casi para sí misma. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Martín, siempre el más práctico, apretó los labios, ya calculando el impacto que esa condición tendría en su vida llena de compromisos. Pero incluso él sabía que no había mucho que hacer. Aquella era la última voluntad de su madre, y él no podía darse el lujo de ignorarla. Todos los ojos se volvieron hacia el testamento que aún estaba en manos del abogado, como si de alguna manera pudiera ofrecer una salida de ese dilema imposible. Lo que ellos no sabían, mientras salían de esa sala, era que esas tareas, por más humillantes que parecieran, estaban a punto de revelar más sobre ellos mismos y sobre su madre de lo que jamás habían imaginado. El aire estaba pesado aquella tarde polvorienta cuando Carlos llegó al hogar de ancianos. Él, que siempre había disfrutado del aura de poder que le confería su traje impecable y su oficina de lujo, ahora se encontraba frente a un edificio envejecido, con paredes descascaradas y ventanas que parecían no haber sido lavadas en años.
Los recuerdos de la lectura del testamento todavía bullían en su mente. ¿Limpiador? Él, un abogado renombrado, tendría que limpiar baños, barrer pasillos y lidiar con el olor acre del desinfectante mezclado con el tiempo. La idea parecía absurda, casi surrealista. Pero allí estaba él, frente a la realidad que su madre había impuesto. Sin elección. Entrar en ese lugar fue como atravesar un portal a un mundo al que nunca había pertenecido. El suelo crujía bajo sus pies mientras caminaba hacia la recepción, donde una enfermera exhausta lo saludó sin levantar mucho la mirada. ¿Eres el nuevo ayudante?, preguntó, echando un vistazo a su traje, claramente fuera de lugar allí. Carlos intentó disimular su incomodidad, respondiendo con un gesto silencioso. No hubo una presentación formal, solo la entrega de un uniforme desgastado que debía usar. Al mirar la prenda, Carlos sintió un nudo en la garganta. Limpiador. Las primeras horas en el hogar de ancianos fueron una mezcla de humillación y conmoción. Ese lugar tenía una energía melancólica. El olor, la iluminación tenue, los gemidos distantes de los residentes, todo parecía contribuir a una sensación de abandono. Mientras empujaba un carrito de limpieza por el pasillo, escuchaba conversaciones a lo lejos, pequeñas risas, voces temblorosas recordando el pasado. Pero Carlos no quería prestar atención. Estaba allí solo para cumplir una tarea. Cuanto antes comenzara, antes terminaría. Mientras limpiaba el suelo de uno de los pasillos, la voz de una anciana en una silla de ruedas cercana lo llamó. «Eres el hijo de Inés, ¿verdad?» Carlos se detuvo en medio del movimiento, su corazón latiendo por un instante. ¿Cómo sabía aquella mujer quién era él? Sí, respondió él, algo reticente. ¿Pero cómo? La señora sonrió. Doña Carmela, una vieja amiga de su madre, alguien de quien Carlos ni siquiera se acordaba. Inés y yo éramos inseparables cuando éramos jóvenes. Ella hablaba tanto de ti, querido. Siempre decía cuánto te quería, el orgullo de ella. Las palabras de Carmela, aunque dulces, llevaban un peso que Carlos no estaba preparado para soportar. No sabía qué decir, así que continuó empujando su carrito, pero las palabras de la vieja amiga de su madre resonaban en su mente. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a notar los pequeños detalles que nunca había visto en su vida lujosa y apresurada. Los residentes del hogar eran más que personas olvidadas por sus familias. Tenían historias, recuerdos de vidas enteras que se deshilachaban lentamente ante sus ojos. Y, por mucho que intentara, no podía escapar de la presencia constante de doña Carmela, que siempre encontraba una manera de acercarse, compartiendo trozos de su propia historia y, a veces, historias de su madre. Cada nueva información era como una ventana abierta a un lado de Inés que él nunca había conocido. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas de una sala común, Carmela se acercó una vez más, sosteniendo una foto antigua en sus manos temblorosas. «Aquí estamos», dijo ella, con una sonrisa melancólica. En la foto, estaban ella e Inés, muchos años atrás, jóvenes y llenas de vida. Carlos miró la imagen durante un largo tiempo, sintiendo algo moverse dentro de él. Era como si el tiempo le estuviera mostrando una parte de la madre que había ignorado. La mujer que recordaba no era solo la figura distante que había dejado atrás en sus ambiciones. Ella tenía una vida, sueños, amistades que él nunca se había molestado en conocer. Y entonces, una pregunta comenzó a germinar en su mente, una que nunca había considerado antes: ¿cuánto de su madre realmente conocía? Mientras limpiaba, empujaba el carrito y enfrentaba las dificultades de ese trabajo, Carlos comenzó a darse cuenta de que esa tarea impuesta por Inés no era solo un castigo o una forma de rebajarlo. Había algo más. Estaba siendo forzado a enfrentar sus propias fallas, a ver lo que estaba ciegamente ignorando. Esas paredes descoloridas y pasillos desgastados comenzaban a revelar verdades que no estaba preparado para enfrentar. En los días que siguieron, Carlos se encontró conversando más con los residentes, escuchando historias, riendo de anécdotas antiguas y hasta sintiendo compasión por sus vidas. Poco a poco,
el hombre que había llegado allí con el objetivo de terminar la tarea lo más rápido posible comenzó a perderse en un mundo de recuerdos y personas que, aunque viejas y cansadas, aún tenían mucho que enseñar. Pero había algo que aún no entendía completamente. ¿Qué más estaba tratando de decirle su madre? ¿Qué quería que descubriera en ese lugar? Gabriela, acostumbrada al brillo de las luces de París y al sonido de sus tacones resonando en pisos de mármol, ahora se encontraba ante una realidad que jamás había imaginado. El salario mínimo. Esa frase resonaba en su mente como una sentencia cruel. Su vida de fiestas, cenas en restaurantes estrellados y ropa de diseñador parecía distante e irreal en ese momento. No sabía cómo manejarlo. Nunca había necesitado preocuparse por el costo de las cosas, nunca había tenido que contar monedas para pagar una comida. Pero ahora, se encontraba en medio de una batalla interna, obligada a enfrentar la simplicidad como nunca antes. Su primer día como cajera en un supermercado local fue un choque. El olor de frutas y verduras frescas, mezclado con el sudor de los trabajadores, creaba un ambiente que le era totalmente ajeno. Gabriela se puso el uniforme simple, sus manos temblaban mientras ataba el delantal. La etiqueta con su nombre parecía pesar toneladas en su pecho, como si fuera una marca de su nueva condición. Mirándose en el espejo del baño del mercado, apenas reconocía a la mujer que veía. ¿Dónde estaba la Gabriela refinada y segura de sí misma, la mujer que todos admiraban por su belleza y sofisticación? Esa nueva realidad comenzó a imponerse tan pronto como Gabriela asumió su puesto. Los clientes del supermercado pasaban por ella sin siquiera levantar la vista, sin la admiración a la que estaba acostumbrada. Allí no era nadie, solo otra trabajadora. La idea la llenaba de un malestar inmenso, como si todo su valor hubiera sido arrancado junto con el vestido caro que había dejado en el armario. A medida que pasaban los días, el malestar inicial se transformaba en algo más profundo. Cada artículo que pasaba por la caja registradora era un recordatorio de que había un mundo fuera de su burbuja de glamour y riqueza, un mundo donde las personas contaban cada centavo, donde elecciones simples como comprar un paquete de arroz o de frijoles podían marcar la diferencia en el presupuesto de una familia entera. Gabriela nunca había pensado en eso antes. Ella, que gastaba pequeñas fortunas en zapatos, ahora veía a personas devolviendo alimentos a las estanterías porque no podían pagarlos. Un día, una joven madre se acercó a la caja con 2 hijos pequeños, y Gabriela notó cómo la mujer miraba los productos con cautela, calculando mentalmente lo que podía llevar. Con cada artículo pasado, los ojos de la mujer se tornaban más aprensivos. Cuando llegó el momento de pagar, faltaban algunos pesos, y Gabriela, que hasta entonces había mantenido una postura fría y distante, sintió que algo se rompía dentro de ella. La madre dudó, tratando de decidir qué devolver. Los niños la miraban con ojos hambrientos. Sin pensarlo 2 veces, Gabriela sacó un billete de su propio bolsillo y completó la cuenta. La mujer la miró, sorprendida y con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, muchas gracias», murmuró, la voz temblorosa de alivio. En ese momento, algo dentro de Gabriela cambió. Esa no era una transacción trivial. Esa madre estaba desesperada por alimentar a sus hijos, y Gabriela, por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectada con otra persona de una manera que su antiguo mundo de lujo nunca había permitido. Días después, Gabriela se encontraba en un pequeño apartamento, sentada a la mesa, haciendo cuentas, algo que nunca había hecho antes. El salario que había recibido era minúsculo, incapaz de cubrir cualquiera de los lujos a los que estaba acostumbrada. Ese pequeño sobre de pago era, para ella, un choque. Sabía que no podía gastar nada más allá de lo estrictamente necesario. Pero, ¿qué era lo necesario para alguien como Gabriela, que siempre había tenido todo lo que quería? ¿Cómo se equilibraba entre lo esencial y el lujo cuando, para ella, todo siempre había sido esencial? La semana siguiente, Gabriela volvió al supermercado y comenzó a conversar más con sus colegas. Conoció a Lucía, la joven madre que trabajaba horas interminables para mantener a sus 2 hijos. Lucía parecía una fortaleza de determinación, siempre con una sonrisa en el rostro,
a pesar de las dificultades evidentes. Las conversaciones entre ellas revelaron mundos que Gabriela nunca había imaginado. Lucía le contó sobre noches sin dormir, sobre cuentas que no cuadraban, sobre el miedo constante de no poder atender las necesidades de sus hijos. Era un escenario lejano a todo lo que Gabriela conocía, pero, de alguna manera, esas historias comenzaban a crear fisuras en su armadura. Conforme pasaban los días, Gabriela comenzó a ver a Lucía como más que una colega. La veía como una amiga, una confidente. Y, al compartir esas historias, Gabriela no pudo evitar preguntarse, ¿qué había visto su madre para imponerle esa tarea? ¿Qué quería que doña Inés aprendiera en ese supermercado, con esas personas? Cada noche era una batalla interna. Gabriela, acostada en una cama que no era suya, con ropa simple y sin los confortes que antes daba por garantizados, sentía el peso del vacío que había en su vida. El lujo ya no la llenaba como antes, y, por primera vez, comenzó a entender lo que su madre estaba tratando de enseñarle. Pero, incluso así, había algo más, algo que aún no comprendía completamente. Martín siempre había sido movido por una única fuerza, el éxito. Desde joven, aprendió que el mundo era una jungla y que solo los fuertes sobrevivirían. La vida lo moldeó para ser implacable, decidido a conquistar todo lo que quisiera, sin importar el precio. Para él, los negocios eran un campo de batalla y los sentimientos, una debilidad. Pero, al llegar al orfanato donde debía cumplir su tarea, se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio que no sabía cómo controlar. El portón oxidado del orfanato se abrió con un chirrido, revelando un edificio simple, con paredes que necesitaban reparaciones y un patio donde algunos niños jugaban, sus risas resonando en el aire. Martín observó con un distanciamiento casi automático, como si estuviera viendo una escena de otro mundo. No entendía qué tenían que ver esos niños con él, con su vida, con sus negocios. Pero allí estaba, obligado a cumplir la tarea impuesta por su madre. Al ser recibido por la señora Julia, la responsable del orfanato, Martín fue llevado a una pequeña oficina donde ella le explicó lo que debía hacer. «Aquí, no pedimos mucho», dijo ella con una sonrisa amable. «Cuidar de los niños, ayudarlos con los deberes, tal vez contar una historia antes de dormir. Ellos necesitan atención, alguien que los haga sentir vistos». Martín asintió, manteniendo su postura rígida, pero por dentro no podía entender cómo alguien como él, acostumbrado a grandes decisiones y millones en juego, podría encajar en esa realidad. Esa misma tarde, Martín fue presentado a los niños. Ellos lo rodearon de inmediato, curiosos sobre el hombre extraño que había aparecido de la nada. Un niño en particular, Pedrito, parecía más reservado que los demás, sus grandes ojos observando a Martín desde la distancia. Pedrito era tímido, con una energía tranquila, pero había algo en su mirada que tocaba un nervio en Martín que no podía identificar. Los primeros días en el orfanato fueron desafiantes para Martín de una manera que nunca había experimentado. No era el tipo de desafío al que estaba acostumbrado, un negocio complicado o una negociación difícil. No. Allí, se sentía perdido. Los niños lo buscaban para todo, pidiendo ayuda con los deberes, llamando su nombre para jugar, y él, que siempre había controlado todo a su alrededor, se sentía fuera de lugar. Ellos no querían su dinero, su influencia, su habilidad con números. Querían algo que nunca había aprendido a dar: tiempo, atención genuina, afecto. En la segunda semana, Pedrito comenzó a acercarse más a Martín. Siempre en silencio, el niño tiraba de la camisa de Martín, señalando un libro de historias que quería escuchar. Y fue en una de esas noches, mientras leía para Pedrito y otros niños antes de dormir, que Martín se dio cuenta de algo que lo desconcertó. Sentado allí, con esos pequeños ojos fijos en él, esperando ansiosamente el próximo capítulo, sintió un calor crecer en su pecho. Era una sensación de pertenencia que nunca había experimentado en sus salas de reuniones, por más exitosas que fueran. Con cada palabra que leía, algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque aún no sabía nombrar qué era. Conforme pasaban los días, Martín comenzó a acostumbrarse a la rutina del orfanato.
Se levantaba temprano, ayudaba con el desayuno, llevaba a los niños a la escuela y, al final del día, los ayudaba a estudiar y jugar. Pedrito, en particular, se quedaba a su lado todo el tiempo, en silencio, pero siempre cerca. Y, poco a poco, algo que Martín no esperaba comenzó a suceder. Él, que siempre había estado tan desconectado de sus emociones, comenzó a preocuparse. Una tarde, mientras ayudaba a Pedrito a dibujar en el suelo del patio, el niño lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y admiración. «Te irás pronto, ¿verdad?». La pregunta de Pedrito lo tomó por sorpresa. Martín miró al niño y, por primera vez, dudó en responder. Sabía que estaba allí por una tarea impuesta, un plazo. Pero algo en Pedrito, y en ese lugar, comenzaba a hacerle cuestionar si estaba listo para dejar todo atrás tan rápidamente. ¿Cómo explicaría a un niño que ya había sido abandonado tantas veces que él también lo dejaría? Esa noche, acostado en la cama de una habitación sencilla en el orfanato, Martín pensó en las palabras de Pedrito. Había pasado la vida persiguiendo el éxito, más dinero, más poder, pero allí, en ese orfanato olvidado, con un niño que lo miraba como si fuera alguien importante, Martín se encontró ante una elección que nunca había previsto. Y por primera vez en años, no sabía qué hacer. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿qué esperaba su madre que aprendiera con todo eso? ¿Por qué la había obligado a lidiar con niños y con sentimientos que siempre había evitado? Mientras el sol se levantaba en el horizonte y los primeros sonidos de los niños comenzaban a resonar por el orfanato, Martín sintió que algo grande estaba por suceder. Algo que aún no comprendía del todo. Carlos, Gabriela y Martín estaban, cada uno en sus propios mundos, lidiando con la dureza de las tareas que su madre les había impuesto. Sin embargo, sin que lo supieran, esos días solitarios estaban a punto de tejer un hilo invisible que los uniría de maneras que jamás podrían imaginar. Era como si doña Inés, incluso después de su muerte, estuviera tirando delicadamente de las cuerdas del destino, obligándolos a enfrentar no solo sus propios demonios, sino también verdades largamente ocultas. En el pequeño hogar de ancianos donde Carlos limpiaba los pasillos y escuchaba historias de las vidas que habían pasado por allí, comenzó a darse cuenta de que había más sobre su madre de lo que él jamás supo. Doña Carmela, la amiga de la infancia de su madre, frecuentemente mencionaba detalles que sonaban extraños para Carlos. «Tu madre era fuerte, pero cargaba una tristeza que nadie veía», le dijo una tarde, mientras Carlos limpiaba el vidrio de una ventana. Él se detuvo, intrigado. «¿Qué tristeza?», preguntó, intentando no demostrar cuán poco sabía sobre la vida de su madre. «Ah, eres igual a tu padre», dijo ella con una sonrisa triste. «Pero lo que nadie sabe es cuánto luchó tu madre. No por sí misma, sino por ustedes». Esas palabras resonaron en la mente de Carlos durante días. Comenzó a conversar más con los ancianos, y poco a poco, un retrato diferente de su madre comenzó a formarse. Doña Inés, a quien siempre vio como una figura distante, reservada y práctica, había enfrentado batallas silenciosas para mantener a la familia unida. Había hecho sacrificios, no por sí misma, sino para que sus hijos tuvieran una vida exitosa, incluso si ese éxito los alejaba de ella. Y, a medida que Carlos comprendía más sobre lo que su madre cargaba, una creciente sensación de culpa y arrepentimiento comenzó a instalarse. ¿Por qué nunca preguntó más sobre su vida? ¿Por qué nunca se preocupó realmente por conocerla? Al mismo tiempo, Gabriela, en el supermercado, estaba teniendo sus propias revelaciones. Las conversaciones con Lucía, la madre trabajadora que luchaba para sostener a sus hijos, eran profundas y dolorosas. Lucía hablaba sobre los desafíos de ser madre soltera, de cómo el mundo era despiadado con quienes no tenían dinero ni poder. En una de esas conversaciones, Lucía mencionó algo que hizo que Gabriela se detuviera. «Mi madre siempre decía que, cuando las personas te miran, ven lo que llevas por fuera, pero lo que realmente llevas por dentro, eso, nadie lo sabe». Gabriela reflexionó mucho sobre esa frase. Hasta ese momento, su vida había sido todo sobre el exterior. Era conocida por su ropa, sus fiestas, su belleza. Pero, ¿y el interior?
¿Qué llevaba Reclemente? ¿Y qué había cargado su madre? Gabriela sabía que su relación con doña Inés siempre había sido superficial, y ahora, sentada en una habitación apretada, sin ninguno de los lujos a los que estaba acostumbrada, comenzó a preguntarse si su madre no había escondido más de lo que ella jamás imaginó. ¿Qué había sacrificado su madre para que Gabriela pudiera vivir una vida de glamour? ¿Qué había detrás de la apariencia calmada de Inés? Mientras tanto, en el orfanato, Martín estaba luchando con preguntas similares. Pedrito se había convertido en una constante en su vida, y aunque inicialmente lo veía al niño como una simple responsabilidad temporal, algo profundo comenzó a cambiar. Pedrito era como una sombra silenciosa, siempre al lado de Martín, sin pedir nada, solo esperando un poco de atención. Y a medida que Martín daba esa atención, día tras día, comenzó a darse cuenta de que algo faltaba en su propia vida. Una tarde, Martín se encontró sentado en el patio, observando a Pedrito jugar con otros niños. Comenzó a recordar su propia infancia, como su padre siempre estaba ausente y como su madre, Inés, intentaba ser fuerte por todos ellos. ¿Sería posible que él estuviera repitiendo el mismo error que su padre cometió? ¿Sería posible que estuviera ignorando el valor de las cosas que realmente importaban, como el cariño y la presencia? Estos pensamientos se entrelazaron como telas invisibles entre los tres hermanos. Cada nuevo día, descubrían más sobre la madre que habían perdido. Inés, que siempre parecía tan práctica y fuerte, había cargado secretos, dolores y sacrificios que ellos nunca supieron. Pero ahora, esas verdades estaban saliendo a la luz, y estaban siendo obligados a enfrentarlas. Lo que aún no sabían era que estas revelaciones eran solo el comienzo. Había más, mucho más sobre doña Inés, su vida y sus elecciones, que aún estaban por descubrirse. Y el impacto de estos descubrimientos. Esa tarde, mientras Carlos, Gabriela y Martín comenzaban a desenterrar las verdades sobre su madre, una carta misteriosa llegó a la oficina del abogado encargado del testamento de doña Inés. Era un sobre sencillo, sellado con cera roja, que contenía una única hoja de papel, escrita con la elegante caligrafía de Inés. El abogado, al leer las instrucciones contenidas en la carta, se dio cuenta de que el contenido era algo que cambiaría todo. Sabía que ese momento debía ser manejado con cautela, y con ese peso decidió convocar a los tres hermanos a una reunión urgente. Días después, Carlos, Gabriela y Martín se encontraron nuevamente, esta vez en el viejo despacho del abogado, el mismo lugar donde habían escuchado la lectura del testamento que desestructuró sus vidas. Todos estaban diferentes ahora, más cansados, más vulnerables. Sus viajes individuales los habían desgastado, pero también los habían hecho reflexionar. El abogado los observó atentamente, notando los cambios sutiles en sus rostros y comportamientos. Sabía que el momento que se aproximaba exigiría aún más de ellos. He recibido una última instrucción de su madre, comenzó el abogado, su voz grave resonando en la sala silenciosa. Ella dejó una carta para ustedes. Una carta que debería ser leída solo cuando todos ustedes hubieran comenzado a cumplir sus tareas. Hizo una pausa, dejando que el suspenso creciera. Parece que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Carlos, frunciendo el ceño, cruzó los brazos, claramente intrigado. Gabriela, sentada con las piernas cruzadas, mantenía la mirada fija en el sobre, como si llevara respuestas que no sabía si estaba lista para escuchar. Y Martín, que ahora parecía más tranquilo e introspectivo, simplemente esperaba, absorbiendo cada palabra con una calma que antes no poseía. El abogado, con movimientos lentos y deliberados, abrió el sobre y comenzó a leer. Mis hijos, empezó, con voz firme. Si están escuchando esto, es porque, de alguna manera, aceptaron las condiciones que impuse. Sé que fue difícil. Sé que no entienden todo ahora, pero les pido que sigan escuchando con el corazón abierto, pues hay algo que aún necesitan saber. Carlos, siempre escéptico y analítico, desvió la mirada por un momento, tratando de ocultar la emoción que empezaba a surgir. Gabriela apretó los puños, sintiendo cómo crecía la ansiedad dentro de ella.
Martín, siempre el más racional, sintió su corazón acelerarse, pero se mantuvo en silencio, esperando lo que vendría. Ustedes no conocen la historia completa de nuestra familia, continuó la lectura. Hay secretos que nunca conté, no por falta de confianza, sino porque creía que necesitaban madurar para entender. Ahora, es hora de que sepan. La vida que conocen, la comodidad, la seguridad, todo eso tuvo un precio. El peso de las palabras se cernió sobre ellos. Gabriela mordió su labio, luchando por no desmoronarse ante las revelaciones que sabía que estaban por venir. Carlos descruzó los brazos, sintiendo cómo crecía el nerviosismo. Martín, aunque aún controlado, comenzó a sentir una inquietud que no podía ignorar. Antes de que ustedes nacieran, su madre tomó decisiones que cambiaron el curso de nuestra historia. Decisiones difíciles, que ustedes solo ahora están listos para entender. El dinero que sostuvo nuestra familia vino de elecciones que nunca quise que descubrieran. Hice todo lo que estaba en mi poder para protegerlos de lo que estaba detrás de las apariencias. Carlos, que siempre pensó que conocía cada detalle sobre la construcción de la riqueza de la familia, se inclinó hacia adelante, intrigado. Siempre había creído que el éxito venía solo del trabajo duro, pero el tono de la carta sugería otra cosa. ¿Qué estaba ocultando su madre? El abogado continuó la lectura. Este es el momento de que ustedes decidan qué tipo de legado quieren llevar. Durante estas semanas, cada uno de ustedes fue forzado a lidiar con cosas que estaban más allá de su control, cosas que, de cierta manera, reflejan los sacrificios que hice a lo largo de la vida por ustedes. Pero ahora, necesitan decidir si quieren mantener las máscaras o si están listos para descubrir la verdad detrás de todo. Los hermanos intercambiaron miradas, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría completamente la forma en que veían a su madre y a sí mismos. Y así, queridos míos, continuaba la carta, ahora depende de ustedes seguir adelante. Las respuestas que buscan no están en mí, sino en los pasos que darán a partir de ahora. Y, si miran de cerca, se darán cuenta de que los caminos que han recorrido hasta aquí son solo el comienzo de un viaje mucho mayor. El abogado dejó de leer. El silencio que llenó la sala era denso, como si todos estuvieran esperando el próximo gran impacto. Pero, en lugar de eso, se quedaron con una pregunta sin responder, una verdad no revelada. Los secretos que doña Inés mencionó aún estaban por desenterrarse. Martín, con la mirada distante, finalmente rompió el silencio. ¿Qué quiso decir con elecciones que cambiaron todo? ¿Qué estaba ocultando nuestra madre de nosotros? Carlos y Gabriela se quedaron en silencio, pero sabían que las respuestas estaban cerca. ¿Había algo aún más grande enterrado en el pasado de su familia? Y, así, los hermanos se dieron cuenta de que solo estaban al inicio de un viaje que los obligaría a adentrarse aún más. El silencio que envolvió a los tres hermanos después de leer la carta de doña Inés era casi ensordecedor. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Carlos, Gabriela y Martín habían llegado a ese momento creyendo que sus vidas, sus carreras, sus éxitos, todo era fruto de sus propias decisiones y esfuerzos. Pero ahora, el velo comenzaba a levantarse, revelando verdades que jamás esperarían. Después de la reunión en la oficina del abogado, los tres decidieron volver a la antigua casa de la familia. Era hora de enfrentar el pasado. La vieja casa, con sus grandes ventanas y jardines que alguna vez fueron bien cuidados, estaba en silencio, como si guardara los secretos que su madre había mencionado. El aire estaba cargado de recuerdos, y cada rincón parecía susurrar recuerdos de una vida que habían dejado atrás. Al entrar en la casa, los hermanos fueron directamente al despacho de Inés. Era un lugar donde raramente habían estado cuando eran jóvenes, pues siempre había sido un espacio privado de su madre. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, bañando el ambiente en un brillo suave y dorado. Carlos, siendo el más analítico de los tres, comenzó a buscar en los cajones, tratando de encontrar pistas. Gabriela observaba con los brazos cruzados, aún tratando de entender la extensión de lo que estaban a punto de descubrir.
Martín permanecía en silencio, sintiendo un creciente malestar. Fue entonces cuando Carlos encontró una pequeña caja de madera, cerrada con llave, escondida en el fondo de uno de los cajones. Sin dudarlo, la colocó sobre la mesa. «Esto debe ser importante», dijo, con la voz controlada, pero claramente afectada por la expectativa. Dentro de la caja, encontraron una serie de cartas antiguas, contratos, y lo que parecía ser un diario de su madre. Al abrir el diario, Gabriela comenzó a leer en voz alta. Hay cosas que una madre nunca quiere revelar a sus hijos. Pero, si están leyendo esto, es porque están listos para entender que, detrás de todo éxito, hay sacrificios invisibles, y no siempre estos sacrificios son solo nuestros. Las palabras estaban cargadas de un dolor silencioso. A medida que Gabriela continuaba leyendo, descubrieron que, décadas atrás, su madre se había involucrado en una serie de negocios arriesgados para salvar a la familia de una crisis financiera devastadora. Inés había tomado decisiones difíciles, muchas veces presionada para hacer acuerdos que comprometían su ética y sus creencias. Lo había hecho no por ambición, sino para asegurar que sus hijos tuvieran una vida de confort y seguridad, algo que ella misma nunca tuvo. El dinero que lo sostuvo durante tantos años provenía de fuentes que ella nunca quiso revelar, pues temía que sus hijos la juzgaran o se alejaran aún más. Sabía que, al seguir ese camino, cargaría con un peso por el resto de mi vida. Gabriela continuó leyendo, con la voz cargada de emoción. Pero lo hice por ustedes. Lo hice para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Lo hice para que pudieran soñar sin límites. Carlos, que siempre creyó que su exitosa carrera era resultado solo de su propio mérito, comenzó a darse cuenta de que mucho de lo que tenía, las conexiones, las oportunidades, provenían del sacrificio silencioso de su madre. Gabriela, que siempre valoró la apariencia y el glamour, comenzó a ver que su vida de lujo estaba construida sobre las difíciles decisiones que su madre tuvo que tomar para protegerla. Y Martín, que siempre había perseguido el poder y el estatus, finalmente entendió que su madre había hecho lo que pudo para mantenerlos a flote, incluso si eso significaba comprometer sus propios valores. La verdad era difícil de tragar. Inés, que siempre parecía tan fuerte e inquebrantable, había pasado años guardando una culpa profunda, luchando para mantener a sus hijos alejados del lado oscuro de su riqueza. Las decisiones que tomó no fueron por codicia o egoísmo, sino por amor, por una protección que solo ella, como madre, podía ofrecer. Y allí, en ese despacho iluminado por la luz suave del atardecer, los tres hermanos comenzaron a ver la vida de su madre desde una nueva perspectiva. Ella no era solo la figura distante y estricta que recordaban. Inés había sido una guerrera silenciosa, alguien que libró batallas que ellos nunca conocieron, para que pudieran tener un futuro. Carlos, normalmente contenido, fue el primero en hablar. Ella hizo todo esto por nosotros. Y nunca se quejó. Nunca pidió nada a cambio. Su voz estaba temblorosa, cargada de una culpa que comenzaba a comprender. Gabriela, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. Nunca lo vimos. Estábamos tan ocupados con nuestras propias vidas, con nuestro propio éxito, que no notamos lo que ella estaba pasando. Martín, siempre el más pragmático, miró los papeles sobre la mesa. No necesitaba llevar esa carga sola. Podríamos haber ayudado, si nos hubiera contado. Pero, quizás no estábamos listos para escuchar. El silencio cayó sobre los tres. La verdad era amarga, pero liberadora. Por primera vez, entendían el peso que su madre había cargado durante tanto tiempo, y entendían por qué los había forzado a pasar por las tareas en el testamento. Quería que vieran el mundo tal como era. Quería que enfrentaran desafíos que los hicieran más humanos, más empáticos, más conscientes. La lección final de doña Inés no estaba solo en el dinero o en la herencia que recibirían. Estaba en el entendimiento de que el verdadero legado que dejaba no era material. El verdadero legado de Inés era el amor incondicional, la disposición de sacrificar todo por aquellos que amaba, incluso si eso significaba esconder sus propias penas y luchas. Mientras caía la noche sobre la casa de la familia,
los tres hermanos se encontraron unidos de una manera que nunca habían estado. Habían perdido a su madre, pero en sus descubrimientos, encontraron algo mucho más profundo, encontraron las verdades ocultas de una vida dedicada al amor y al sacrificio. En ese momento, supieron que lo mejor que podían hacer era honrar su memoria, no solo aceptando la herencia material, sino viviendo las lecciones que ella había dejado. Y, finalmente, comprendieron que el verdadero valor de sus vidas estaba en las conexiones humanas, en las elecciones hechas con el corazón, y en la capacidad de llevar adelante el legado de compasión y sacrificio que su madre les enseñó. Así que, bajo el cielo estrellado, Carlos, Gabriela y Martín dejaron la casa con una nueva misión: reconstruir sus lazos, no solo como hermanos, sino como personas que ahora comprendían el verdadero valor de la vida y del amor.